Bien. Shalom, bienvenidos a todos a un nuevo estudio de nuestra comunidad, Benei Adonolam. Hoy vamos a estudiar la Parashat Vayikra, porción que significa y llamo, pero en realidad la palabra Ikra en hebreo significa y llamará en futuro. Solo que en la Torá muchas veces se agrega la Vav para colocarlo en pasado, y llamó. Esta porción ya entra a hablar, ¿cierto?, de lleno sobre el tema de los sacrificios, los korbanot, y nos trae, ¿cierto?, un vislumbre de lo que fue en esencia el templo, cómo eran los sacrificios, cómo era el servicio, etc. En esta porción en particular se empieza a hablar sobre los korbanot o los sacrificios. Y se habla, por ejemplo, al principio sobre ofrecer un sacrificio olá, que tenía que ver con la ofrenda quemada que se consumía completamente en el altar, que podría provenir esta ofrenda ya sea de un toro, un cordero o un macho cabrío. Era de hecho el sacrificio más económico, el sacrificio más económico que se podía ofrecer para esta olá era una tórtola para una ofrenda diaria. También se habla sobre el sacrificio minjá, que era un sacrificio cereal, que era como una ofrenda de una galleta, ofrecido tipo matzá, es como lo que comemos en Pesaj, algo similar, ¿cierto? Pero estas eran horneadas, eran fritas, y se ofrecían, ¿cierto?, también como un sacrificio. También está el Korban Shelamim, que era el sacrificio de paz. Shlamim, ¿cierto?, de que viene de Shalom. Y esto también se podía traer del ganado, ya sea macho o hembra, ovejas, cabras, etc. También se nos habla del Korban Hatat, que tenía que ver con el sacrificio o la ofrenda por el pecado. Hatat, otra forma de decir het en hebreo, ¿cierto?, que es pecado. Se ofrecía en momentos, hay tres ofrendas que eran en momentos únicos, que también ocurrían, que era cuando pecaba el sumo sacerdote, otra si el rey pecaba, y otra si toda la nación había pecado en una decisión errónea. Es decir, todos pecaron porque por ejemplo, la justicia o el Sanedrín en aquel entonces hacía un mal juicio. Por lo tanto, todos se habían equivocado, todo el pueblo. Entonces este Korban Hatat se ofrecía en esas circunstancias también. Ahora, si es que este pecado era involuntario, ¿ya? O sea, es la ofrenda por el pecado, pero involuntario. Siempre estas ofrendas tienen que ver con un pecado involuntario, porque algo intencional tenía una penalidad, ¿cierto? No es que se perdonaba y ya. Si alguien cometió algo con plena voluntad, tenía que ser juzgado, tenía que tener alguna reprensión. Entonces, generalmente todo esto era si estaba la gente o el pueblo en ignorancia. Más adelante se habla sobre el Korban Hatat también, de una persona cualquiera del pueblo de Israel, cómo tenía que ofrecerlo. También la ofrenda o el pecado por la culpa, que tenía que ver cuando había una mala acción que había sido intencional, o sea, plena culpa, ¿cierto? Cometí este acto de manera intencionada. También el incumplimiento, ¿qué podía estar incluido aquí? El incumplimiento de un juramento, por ejemplo. Me comprometí con algo y no lo cumplí. Por supuesto que me había comprometido, había jurado que iba a dar tal cosa y no lo di. Eso como cuando alguien decía, bueno, va a pasar esto, voy a ofrecer un sacrificio, o voy a hacer una acción de gracias porque esto es como algo típico, ¿no?, que la gente dice, si me va bien en esto voy a ofrecer tal cosa. Bueno, resulta que no lo ofrecía, por ejemplo. O algún tipo de juramento, ¿cierto?, que fuera que transgredía la ley.
o que primero, sin verificar lo que decía la ley, juramentaban y después no lo podían cumplir, por ejemplo. Bueno, habían casos en el fondo en el Corban de Hashem de deshonestidad, falso juramento. Eso es lo que entraba en ese ámbito. ¿Qué podemos mencionar de esta parashá? En realidad siempre hay mucho que hablar en torno a los sacrificios, muchas cosas, muchos paños que cortar, muchas cosas que aprender, muchas cosas que realmente están ahí dando vueltas en este tema. Bueno, la palabra sacrificios, korban, en hebreo, ¿cierto? Significa no solamente sacrificio, sino acercarse, ¿cierto? La misma palabra korban tiene la misma raíz de la palabra en hebreo acercarse, como lekareb. Entonces, los sacrificios son una forma de acercarse, o de cercanía. Pero quizás hoy día, para alguien sería raro este concepto de un sacrificio, como algo de acercarse a. Si bien existían diversos tipos de ofrendas y especificaciones, ¿cierto? Ciertos sacrificios eran voluntarios o eran obligatorios. Si algunos se consumían totalmente u otros se consumían parcialmente, si algunos se trataban de un animal o algunos se trataban de comida, cereales por ejemplo, si algunos sacrificios había que quemarlos completamente, otros había que quizás desechar otras partes, otros debían ser comidos y otros no podían ser comidos, quién debía consumirlos o quién no debía consumirlos, y finalmente toda la cantidad de motivaciones por los que se podía ofrecer un sacrificio son bastantes. Había muchas circunstancias de la vida donde el pueblo podía ofrecer un sacrificio de una u otra forma. Entonces todo esto se puede volver algo confuso, porque entre tantas reglas del sacrificio, bueno, precisamente tenían que haber sacerdotes, levitas, gente que conociera todo este sistema, porque era un poquito engorroso, quizás para todo el pueblo. Entonces, ¿cómo poder dilucidar un poco todo este tema? Y de hecho, este libro está en la mitad de la Torá, por ser también parte fundamental, ¿cierto?, de ella, todo el sistema de sacrificio. Entonces hay quien ve este sistema sacrificial como ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Y los sacrificios podemos entenderlos como de la siguiente forma. El templo en su momento era muy similar a un hospital. Eso es todo. Podríamos entender el templo como un hospital. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué un hospital? ¿Cómo podría entenderse de esta forma? Bueno, si nosotros lo pensamos bien, lo primero de todo, ¿cierto?, es decir que un hospital nació por la necesidad de que las personas se enferman, tienen ciertos dramas, ciertos problemas en la vida. La palabra hospital no tiene nada que ver con la salud. ¿Qué significa hospital? ¿Cuánto es hospitalidad? Huésped. Buen significado, ¿cierto? Se reciben a las personas, se le da un acogimiento. Ahora, de todas formas, es porque tienen alguna situación problemática. Digamos, al huésped se le recibe también porque no tiene dónde quedarse. Tiene cierto drama, ¿cierto? Y uno le puede dar la hospitalidad que lo amerita, de todas formas. Entonces, tenemos, ¿cierto?, por un lado ese acogimiento y por otro lado el drama que está viviendo o pasando la persona. De hecho, puede ser tanto el drama que la persona quizás llegue por una situación suave, ligera, pero también puede llegar por una situación donde esté su vida en juego, ¿cierto?, esté pendiendo de un hilo. Entonces, por un lado, quizás hay gente alegre, gente muy feliz, ¿cierto?, que llena o va a visitar a las personas en hospital, con esa hospitalidad. O gente que se está retirando de ahí, gente feliz. Pero por otro lado, gente quizás con situaciones particulares. Vemos gente moribunda,
gente también con un uniforme distintivo, ya sea según su especialidad, gente como médicos, ¿cierto? U otro tipo de personas que están trabajando allí, luchando también muchas veces para salvar personas que están entre la vida y la muerte, luchando también con personas que tienen el alma desgarrada. Y no solo el alma, el cuerpo, muchas veces desgarrado, muchas veces luchan con esta sangre también fresca todo el tiempo. Algo similar, ¿no? A lo que fuera el templo, donde también muchas veces se mutilaba, estaba la sangre fresca ahí, la gente muchas veces ofrecía un sacrificio porque estaba con algún dolor, alguna aflicción. Podemos ver una situación ahí paralela, ¿no? Bueno, es un lugar el hospital donde la gente confronta su realidad entre la muerte, ¿cierto?, y la fragilidad de la vida. Y en ese lugar la gente tiende a sentir un sentimiento de vulnerabilidad, impotencia, y se sienten humildes ante esto. Entregan, ¿cierto?, la esperanza de la vida ante un poder superior o alguien que tiene una autoridad superior o un conocimiento superior. Médico, enfermero, un especialista. Para algunos, ¿cierto?, personas inalcanzables. Ahora, también para ellos, quizás los mejores médicos, sus cirujanos, la esperanza de vida también a veces es inalcanzable, ¿cierto? Bueno, por ahí podemos comparar al Beit HaMikdash como un hospital, por ese lado. Por otro lado, podemos comparar al Beit HaMikdash o al santuario como un buen restaurante. ¿Cómo así? Como dijimos, ¿cierto? Bueno, es que había preparaciones recién horneadas, asadas, ¿cierto? Al fuego, sabrosas carnes, ¿cierto?, que estaban ahí siendo cocidas. Al fuego pleno, ¿cierto?, que salía un olor fragante, como dice en hebreo, un reach nihoach, un olor agradable, que ascendía y que impregnaba todo el lugar. Había ciertos lugares designados donde la gente se sentaba a comer. Tenía que sentarse a comer dulces, estos manjares, ¿cierto?, para muchos. Tipos de carnes blandas, ¿cierto? Estamos hablando de animales muchas veces que solamente habían sido criados para el sacrificio, bien tratados, ¿cierto?, para ellos. No habían sido tratados para otros fines. Carne muy fresca. Pero ese ambiente, ¿cierto?, de especial también tenía que ver con un aura de santidad, ¿cierto? Entonces, incluso lo más apropiado para ello, para comer, era hacerlo con santidad. Y la cosa más básica que hacemos nosotros como personas, que es comer, beber, lo hacían en un estatus de santidad superior. A su vez, también podríamos comparar el Beit HaMikdash con un teatro. ¿Por qué? Porque en algún momento también, en algún rincón de ese lugar, había levitas, ¿cierto?, haciendo sonar sus instrumentos, cantando, interpretando ciertos salmos, tributos, ¿cierto?, al Eterno, cantando con un corazón abierto, se acompañaban, ¿cierto?, entre ellos. Pero también habían balidos de ovejas, ruidos, ¿cierto?, y sonidos que emitían los animales que estaban allá. Las vacas también tenían que mugir allí. Y también había gente que ofrecía su llanto ante el santuario, ¿cierto?, y el altar. Entonces, había un conjunto de sonidos ahí, bastante singular en ese lugar. A su vez también había gente con un vestuario espectacular, ¿cierto?, inigualable, blanco. Pero había también gente que había aprendido quizás a arrepentirse, a reír, otros a llorar porque habían cometido una falta, otra gente a cantar, a suspirar y a recuperar un poquito la plenitud. O sea, por un lado, ¿cierto?, había mucha aflicción, sufrimiento, pero por otro lado había cántico,
había alabanza. Eh, por un lado estaba como el acto ahí del sufrimiento, por otro lado una alegría plena. ¿Sí? Yo me preguntaba, leyendo el libro Valitra hace tiempo atrás, que estas leyes fueron dadas mientras iban atravesando el desierto. Sí. O estaban en un lugar, porque mientras si la nube no se movía, ellos no caminaban. Entonces, una vez que las leyes son dadas, son para cumplirlas. Sí. Entonces, como el Eterno le dio las leyes, entonces en pleno desierto, durante la travesía, tuvieron que cumplir las leyes, tuvieron que celebrar por lo menos las 3 fiestas de Millán, y todas esas cosas. Y más o menos, así todos los hebreos que se quejan. Y que no comían carne, si en los sacrificios comían carne. Bueno, probablemente una de las cosas que en algún momento lo hemos mencionado, que igual cansó al pueblo de Israel, es precisamente toda esta travesía. Porque tampoco es cómodo, no es que tengo mi casa, todo mi refrigerador, está ahí la carne, o sea, todo había que moverlo, ¿no? Era todo un esfuerzo que para ellos en algún momento no valía la pena, o era tanto el cansancio que decían, bueno, no vale la pena hacer todo esto. Obviamente todos estos mandamientos que fueron dados pasaron por una transición hasta poder ser ejecutados muchos de ellos cuando ya se estableciera el santuario. Habían muchas de las cosas que se hacían y otras que quizás todavía no veíamos en su plenitud. Quizás, por ejemplo, este mismo tema que hablábamos de los cánticos, los salmos, todavía no se establecían completamente. Habían algunos cánticos, ya los vimos, ¿cierto?, en la Torá, pero quizás no era algo todavía tan glorioso y majestuoso para ellos. Todavía estaba en un campo de la humildad, de algo sencillo, ¿no? Un campamento. Probablemente la experiencia no fue la misma. Ahora, frente a esa experiencia, el ruido del ejército de Egipto persiguiéndolo, bueno, no había donde perderse. En el fondo por ahí va el problema con la queja de Israel, que, mira, estabas peor antes que ahora. Entonces, esta incomodidad que hoy día estás viviendo no justifica tu queja. Y va por ese lado, ¿cierto? Y quizás ese es el mensaje para nosotros. Que muchas veces podemos estar en un momento complejo, difícil, pero es que antes estábamos peor. ¿Se justifica la queja hoy día o no? Hoy día solamente quedan algunos fragmentos de todo esto que hemos mencionado. Bueno, leemos un sidur, reemplazamos estos sacrificios por la amidad, hacemos oraciones de gratitud, arrepentimiento, muchas veces nos emocionamos, nos alegramos, reímos, ¿cierto? Pero comparar lo que hacemos acá con lo que era todo el templo sería difícil, ¿no? Es como escuchar, o es como algunas personas, la otra vez lo hablábamos, ver el servicio online simplemente a versus vivirlo, ¿cierto? Estar allí en vivo y en directo. ¿Alguien podría leer el menú de un restaurante y saciarse? No se podría. No se puede. Hay que estar ahí, ¿cierto? Hay que estar ahí en el restaurante, comer, disfrutar, vivirlo. El delivery. Bueno, no existía esto, ¿cierto? En la Torá. Los únicos que hacían cierto delivery eran los levitas, quizás, que traían y llevaban cosas. Pero tenían que ir allá, pues, no, tampoco es que lo llevaban a su casa. Nosotros hablábamos con mi señora en la mañana mientras desayunábamos sobre el hecho de que el Eterno tiene, o sea, la Torá hay una frase que dice, y la tierra está tan llena de maldad que el Eterno mandó el diluvio. Sí. Y ahora, hoy día está pasando lo mismo, la tierra se está llenando de mucha maldad. Así que nosotros decimos con mi señora que hay que prepararse porque yo creo que las cosas vienen muy bien. Bueno, hay ciclos y ciclos. Yo creo que desde el año 2000, bueno, quizás hace un tiempo, el mundo no deja de cambiar cada cierto tiempo. Hay bastante cambio porque también hay mucha globalización y muchas cosas impactan, ¿cierto? Hoy día un solo presidente puede cambiar el ciclo económico del mundo.
una sola guerra puede cambiar las condiciones del mundo. Bueno, Trump ya lo hizo, cambió las condiciones económicas. Después la guerra y otras cosas más. La pandemia. O sea, un virus que se desató en un país, en una ciudad de un país, afectó a todo el mundo. Entonces, hoy día, en medio de esta globalización, las cosas cambian mucho más dinámicamente que antes. Quizá hubo mucho tiempo de cierta estabilidad, pero eso hoy día estamos mucho más afectos, ¿cierto?, a los cambios del entorno. Entonces, hay que tener cierta apertura, por lo menos nosotros, a entender que las cosas no van a estar tan tranquilas siempre, van a ser un poco movedizas y uno también tiene que moverse. Y saber pasar estas vicisitudes. Como nuestros hermanos, por ejemplo, que han tenido que algunos emigrar. Ahora, como les decía, ¿podríamos saciarnos viendo un menú de un restaurante? ¿Podríamos leer un libro de medicina, de cómo hacer curaciones y curarnos simplemente con leerlo? No podemos, ¿cierto? Entonces, quizás la mejor forma de encontrar este contexto del Beit HaMikdash y de los sacrificios es vivir esta experiencia en nuestro hogar. En el Shabbat, ¿qué pasa en el Shabbat? Comemos cosas deliciosas, nos alegramos, cantamos, ¿cierto? Hacemos sacrificios, quizás de labios, no uno como tal, ¿cierto? Aceptamos el destino, muchas veces enfermos nos encomendamos a Él, muchas veces estamos ahí, nos alegramos con Él. Estamos ahí porque la palabra sacrificio, corbán, es acercarse, cercanía. Y esto es lo que tiene que ocurrir. En medio de toda esta cantidad de cosas que están ocurriendo, nos tenemos que acercar al Creador. Y este era el objetivo del Beit HaMikdash, o de los sacrificios, acercarse a Él. Entonces, están pasando muchas cosas, pero la meta o el objetivo es acercarse al Creador. Siempre va a ser ese, acercarse a Él. Hay quienes dicen, y como leíamos por ahí en el libro de Isaías, hay quienes dicen y se atreven a mencionarlo así. Isaías, o Yeshayá, él se oponía a los sacrificios. Después de todo, cuando uno lee, ¿cierto?, parte del libro de Isaías, dice: ¿y para qué necesito numerosos sacrificios? Dice el Eterno: estoy saciado de ofrendas de carnero, de los mejores animales cebados. No deseo la sangre de los toros, ni de ovejas, ni machos cabríos. Ahora, hay quien dice: no, es que en realidad eran malos, ¿cierto?, los sacrificios, y citan el libro de Isaías. Bueno, de hecho hay ciertos grupos que hablan en contra de los sacrificios precisamente por estas palabras. Ahora, ¿realmente él se negaba o rechazaba la idea de los korbanot o los sacrificios? No lo hacía. De hecho, podemos explicar lo siguiente. En la vida cotidiana, si una persona hace un favor a otra persona, quien recibe aquel favor dice: gracias, ¿cierto? Gracias. Toda, como se dice en hebreo. Ahora, si el favor es muy grande, quien recibió este favor se siente aún más agradecido y muchas veces quiere entregarle algo, ¿cierto?, a esta persona. Quiere darle algunos obsequios, que ¿cómo me voy a quedar así con esta gratitud? Déjame darte un favor. Y si aún fuera todavía mayor este favor, el agradecimiento podría quizás ser un gran regalo, un gran obsequio, algo valioso. No simplemente un presente, un gran obsequio. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente agradecido, uno tiene que... digamos que la forma natural del agradecimiento es expresarlo. Cuando uno se siente agradecido, no se lo guarda para sí. Si una persona suele guardarse para sí el agradecimiento, no está haciendo algo bueno, ¿cierto? Está yéndose quizás en contra de su propio sentimiento. Si le nació ser agradecido, bueno, dé las gracias. Dé las gracias y haga un gesto, porque la gente así se acerca, ¿cierto? La gente se acerca y no se ve tan lejana. Es como prácticamente cuando alguien nos hace un favor y no decimos nada, es como: oye, ¿cree que estoy obligado a hacerle este favor? Pensamos así, naturalmente. Porque lo natural es expresar, ¿cierto?,
la gratitud cuando hay un favor. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto los hijos de Israel veían a diario que el Eterno existía, estaba ahí en medio de ellos, estaba la columna de fuego, y nada existía más allá de él, ni independientemente de él. Todo estaba sujeto a la presencia divina, la Shejinah, como hablábamos la semana anterior. Ahora, comprendían que el Eterno estaba allí. Entonces, obviamente tenían que expresar su gratitud hacia Él, porque estaba ahí haciéndole favores todo el tiempo. Por lo tanto, explica a los sabios, el Eterno les dio al pueblo los korbanot, como una forma de agradecerle al Eterno, ¿cierto? Esa cercanía. Lo natural que tenía que hacer el pueblo con la presencia divina era ofrecerle su gratitud, acción de gracia. Entonces, la forma de presentar sacrificio era precisamente agradecerle y provocar esa paz, digamos, que nos produce cuando recibo un favor grande y soy agradecido de esto. Porque cuando no, puedo sentir que fui ingrato. Quizás está dando tanto por mí y yo no hago nada por él, ¿cierto? Y ahí se produce un alejamiento, una desconexión. En cambio, cuando todo el tiempo estamos interactuando y haciéndonos el bien y dándonos las gracias, nos produce paz. Una paz que es lo que el Eterno quería para el pueblo de Israel. Uno de los objetivos de la salida del pueblo de Egipto era ofrecer sacrificios allí, en el desierto. ¿Por qué? Porque se tenía que dar esta voluntad de que el Eterno diera su favor hacia Israel, el pueblo pudiese verlo y el pueblo pudiese también agradecerlo. Para la época del profeta Isaías, o Yeshayahu, 700 años después del Éxodo, los korbanot quizás habían perdido un poquito el sentido en 700 años. La gente quizás ya no traía las ofrendas por un agradecimiento sincero. Y eso es lo que leemos, ¿cierto?, en sus palabras. Más bien parece que los korbanot se habían constituido en una costumbre, en una tradición social, cultural, que estaba allí. Había que hacerlo y ya. Era parte de nuestra cultura. Por lo tanto, Yeshayahu dice, en realidad esto se transformó en un ritual sin valor. El mandamiento se transformó en un ritual sin valor, que para el Eterno no tenía ningún sentido ni peso. Por ejemplo, podríamos decir lo mismo para la recitación hoy día de los Tehilim. Una persona hoy día toma un libro de los Salmos, de los Tehilim, recita algunos capítulos, los lee, quizás algunos los llora, pero no tiene el mismo sentido, el mismo valor que lo tenía en su momento. Tal vez cuando uno lo recita nos alivia un peso en nuestra conciencia, en nuestro hombro. Quizás nos llenamos del sentimiento de salvación, pero quizás no es lo mismo que en aquel entonces, cuando se presentaban ofrendas, sacrificios, la gente estaba allí, la gente abría su corazón, entonaba salmos y se juntaba ahí a adorar, ¿cierto? No era quizás lo mismo que en nuestra casa, pero algún rezago hay. Entonces, ahí nos preguntamos nosotros, en realidad, todo lo que hacemos hoy día, ¿tendrá un peso similar? ¿O nos preocuparemos de estar haciendo de que tenga un peso similar a lo que fue en el inicio? Porque todo lo que fue después pasó a ser eso, una tradición, una costumbre, y quizás perdió su significado original. Entonces, para nosotros, de hecho, también el camino de las raíces judías, las raíces hebreas, tienen que transformarse en eso. Volver al sentimiento original, al principio, a lo que nos movió y motivó todo esto. De otra forma, podríamos volcarnos simplemente a la tradición del pueblo de Israel, quizás a la tradición judía, y transformarnos, ¿cierto?, en buenos judíos. Pero transformarse en un buen judío con cultura y tradición hoy día tampoco nos garantiza transformarnos en buenos hijos del Eterno, que tomen su palabra, ¿cierto?, en plena conciencia y se preocupen de darle el valor que lo amerita, el valor que fue el original que se dio. No decimos que el judío no está buscando esto, por supuesto que lo está haciendo. El problema es que nosotros no nos lleguemos a transformar en solamente un judío tradicional, en un creyente tradicional que guarda estas cosas por la costumbre.
Porque finalmente lo que nos motiva es el llamado del Eterno a cada uno de nosotros. Y de esto se trata esta para allá, el llamado que el Eterno hace a Moshe. Dice la Torá, Vayikra Adonai el Moshe. Y el Eterno llamó a Moshe. Y hay un midrash que dice lo siguiente, y de aquí aprendemos que los tzadikim o los justos son más grandes que los ángeles. Porque dicen que cuando los ángeles oyen su voz, la voz del Eterno tiemblan. En cambio, cuando el Eterno llamó a Moshe, Moshe no tembló ni sufrió ningún daño. El midrash queda hasta allí. Entonces, dicen, claro, cuando el Eterno llamó a Moshe, Moshe sintió el llamado y se acercó y fue ante él. No fue como, por ejemplo, fuera una persona ante el rey temeroso, tembloroso. Simplemente Moshe fue llamado y se acercó. Cuando uno recibe un llamado y se acerca es porque sabe que está autorizado a acercarse. Moshe tenía la autorización de acercarse. El Eterno le llamó y fue. Escuchó la voz. Es como una oveja escucha la voz de su Señor, se acercó. ¿Qué es lo que hace al pueblo de Israel grande? Precisamente no es simplemente que actuemos con miedo ante el Creador, sino que nos acercamos ante Él con nuestro estudio de la Torá, los mandamientos y con buenas obras. ¿Cómo nos acercamos a Él confiados? Porque sabemos que hacemos el bien. El Eterno dijo, mira, pongo delante de ti la bendición y la maldición, el bien y el mal, escoge tú el bien. Cuando el pueblo sabe que hace el bien, que está cumpliendo su voluntad, se acerca confiadamente. Y esto es lo que tiene que ocurrir, ¿cierto? Y esta es la grandeza del pueblo de Israel. Porque tiene un Dios, no como en la antigüedad que el pueblo se acercaba con... Los pueblos se acercaban con sacrificio, como leía nuestra hermana, ¿cierto? Hacían ídolos, preparaban, hacían todo un ejercicio de arcilla, ¿cierto? Una preparación, madera, y provocaban todo, ¿cierto? Un ritual. Pero el pueblo de Israel se acerca con sacrificio sincero y buenas obras. Y esta es la actitud, ¿cierto?, que tiene que tener siempre el pueblo, de acercamiento ante Él. Entonces las naciones se acercaban de una manera, hagamos esto para que Dios no se enoje ni nos castigue. Aquí el tema es, hagamos esto para acercarnos más a Dios, porque sabemos que tenemos este acceso. Si sabemos que fuimos creados al final de todas las cosas o de la creación, es porque tenemos, ¿cierto?, como última creación del Padre, fuimos hechos para la contemplación, para que Dios nos contemple y para nosotros también contemplar lo que Él hizo. Ser creados imagen de Dios es para establecer precisamente el honor de Dios en este mundo, a través de las acciones de su voluntad. Cuando lo hacemos con pensamientos puros, con intenciones puras, podemos decir, ¿cierto?, que hemos logrado o podemos lograr hacer la voluntad de nuestro Padre. Y esto es lo que Isaías, ¿cierto?, estaba reclamando del pueblo. Miren, en realidad sus intenciones no son puras. No están haciéndolo por las razones correctas. En cambio, el hombre fue puesto para esto, para entender. Porque todo el resto de la creación, nosotros desconocemos si tiene o no entendimiento y conocimiento. De hecho, sabemos que no tiene el mismo conocimiento que las personas. Por lo tanto, si Dios creó al final de todas las cosas a la humanidad, es para lograr entender la mente de Dios que hizo todas estas cosas. A veces uno dice, bueno, ¿por qué nos habrá hecho Dios? ¿Por qué estamos en este mundo? Pero precisamente estamos puestos para tratar de entender esto y tratar, ¿cierto?, de honrar a Dios y entender la majestad de Él en medio de todas las cosas que Él creó. Tenemos que hacerlo por razones y pensamientos puros. Y esto es lo que nos distingue, ¿cierto?, del resto de las naciones. Que buscamos, ¿cierto?, por qué Dios hizo esto y aquello, pero por razones puras.
no negamos la existencia de un Dios. Si Dios hizo esto por algo, debe ser por esto y aquello. Y más glorificamos a Dios en cuanto más lo conocemos. Y esto, ¿cierto?, es lo que buscamos como personas. Y a través de esto es que lo conocemos, a través de su plena divinidad, ¿cierto?, y majestad, logramos acercarnos a Él. Y mientras más le agradecemos por lo que Él ha hecho en nuestro alrededor, más le conocemos. Pero cuando la gente menos le agradece y más está disconforme, más reclama, menos conoce a Dios. Porque menos conoce su bondad y su fidelidad y su misericordia. Y se cuestiona todo, ¿por qué Dios hizo todo esto? En vez de acercarse a conocerle y a la plenitud. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la figura de los corbanos y los sacrificios fue dada para poder tener esa gratitud. A través de todo lo que tenemos y vivimos, le conocemos y nos acercamos a Él. Y sabemos que hay cosas que nos alejan y nos arrepentimos de ello. Y queremos volver a acercarnos a Él. Pero cuando estamos sufriendo momentos difíciles, cuando Él nos llama, no atendemos su llamado. Cuando Él nos dice, bueno, hay que arrepentirse, no nos arrepentimos ni nos acercamos a Él. Pero cuando en realidad atendemos su llamado, nos acercamos, nos arrepentimos, nos alegramos, entendemos por qué quizás estamos viviendo lo que vivimos. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del hospital, hay mucha gente que cuando llega a un hospital simplemente se cuestiona ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cierto? Y es difícil de explicar. Bueno, ¿y alguien va a poder explicar eso? Jamás. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? No podemos explicarlo. Pero al menos sí podemos acercarnos, ¿cierto?, ante Dios en ese momento. Quizás con un sacrificio, con una oración. Mira, Dios, me está pasando esto. Tú eres el amo de todas las cosas. Conoces el cuerpo de cada persona. Solo tú me formaste, me hiciste. Y solo tú sabes por qué llegué a esta circunstancia. Y solo tú sabrás si saldré o no de esto. Pero podemos acercarnos a Él en ese momento. Por lo tanto, independiente de la circunstancia, sea gratitud, enfermedad, un pecado, algo difícil, nos podemos acercar al Creador. Y esto es lo que nos habla de los sacrificios. No hay justificación para alejarnos de Él, al contrario, hay justificación para acercarnos a Él. Ya sea que estamos agradecidos o que estamos muy arrepentidos, tenemos que acercarnos a Él. Y esto es lo que el Eterno busca de cada uno de nosotros, ya sea la circunstancia en la que nos encontremos. Dentro de algunas semanas vamos a leer el capítulo donde habla de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que por iniciativa propia del Eterno fueron muertos. Y uno se diría, bueno, ¿en qué estaban pensando ellos? Como para llegar a esta circunstancia. Bueno, Moshe armó el Mishkan, se dice en el 1 de Nisan, que fue hace como una semana, ¿cierto? Se levantó el Mishkan. Lo dijimos en el Sí. estudio. ¿Ayer? No, Otro viernes. Sí, el viernes anterior Sí. cuando empezó. Partió en Nisan, el mes de Nisan se levantó el Mishkan. Viene Pesaj, ¿cierto? Muchas cosas coinciden. Entonces, en ese momento, ¿cierto? También tuvo lugar donde Nadab y Abiú fueron invitados a entrar al Mishkan. Pero entraron, se dice, sin ser invitados. Bueno, nadie más que Moshe escuchó el llamado de Dios y ingresó, entró. Por lo tanto, quizás cuando Nadab y Abiú, dicen algunos, vieron entrar a Moshe, que fue llamado, entraron también, pero nadie los había llamado a ellos. Quizás dijeron y dedujeron ellos que estaba permitido porque Moshe fue llamado y entró. Hay quien explica de esta forma. Pero esto es como cuando las personas van. O sea, imagínese usted, alguien está llamando a una persona porque tiene que hablar algo muy importante, que si alguien más lo escucha, puede llegar a morir. Esto pasa en las películas, ¿no? No en la vida real. Y de repente alguien vio que alguien entró. Y por los traficantes. Y va, bueno, también pasa. Bueno, en algunas circunstancias. Entonces va y se acerca a una persona ajena
y va a tratar de mirar qué está pasando ahí. O sea, ¿por qué habrá entrado esta persona? ¿Por qué habrá sido llamada? ¿Y qué pasa si lo veían en la antigüedad? Bueno, podían llegar a matarlo. Algo similar pasó. Al parecer había algo tan íntimo, tan profundamente ligado con Moshe, que ellos entraron sin ser llamados y murieron. Entonces, por eso es importante saber a quién están llamando. Cuando a uno no lo llaman, es como el dicho, ¿no? No hay que ir donde a uno no lo llaman. ¿Cómo es que dice ese dicho? Sí. No acudas donde no te llaman. Sí. No hay que asomarse donde no lo llaman. A veces uno se entera de cosas que no tiene ni por qué enterarse, y a veces después tiene que guardar cosas en el corazón que no tuvo por qué haber oído. Mejor haberse cuidado de esas cosas. Y si no ha sido invitado, no ha sido llamado. Entonces, a veces, ¿cierto?, traemos un mal a nuestra vida por haber llegado al lugar o habernos enterado de algo que no tendríamos que habernos enterado. Esto pasa, ¿cierto? Y esto pasó en el Mishkan ese primer día. Entonces, hubo ahí una circunstancia, ¿cierto? Uno tiene que escuchar el llamado y atender su voz. Pero también hay que saber cuando no nos llaman. A veces no nos llaman y no hay que hacer nada. Y eso está bien, ¿ok? Entonces, el Eterno eleva, en cambio, a quien se humilla. Dice la Parashá también, hacia el final del libro de Shemot. Y Moshe pudo entrar en el Ohel Moed, pues la nube reposaba sobre él y la gloria del Eterno llenaba el Mishkan, su gloria. No significa que Moshe Rabbeinu fuera capaz, o fuera físicamente incapaz, mejor dicho, de poder entrar en ese lugar. O sea, no es que él estaba, o nadie pudiese ser capaz de entrar en ese lugar. Estaba la presencia del Eterno ahí. Más bien lo que habla de Moshe es que Moshe se humilló. Humildemente ingresó en la casa del Eterno. Perdón, humildemente no ingresó a la casa del Eterno hasta que fue llamado. Y este es el punto. La gloria del Eterno llenó ese lugar, estaba allí y solo logró entrar cuando fue llamado. Eso se parece un poco a lo que dice Juan, que él lloraba porque nadie podía desatar los rollos del libro, no podía abrir el libro, y acá Moshe fue el único que entró al... Claro, fue el único, pero la presencia del Eterno estaba ahí. ¿Qué habla de Moshe que él entró? Que él, cuando fue llamado, ingresó, se humilló, fue humildemente, no dijo, esta es mi casa, voy y entro. A ver, ¿qué van a estar hablando estas personas de mí? Voy a escuchar, no sé, cosas así. Una persona humilde. Sabía dónde tenía que ingresar y con humildad. Y cuando no tenía que hacer algo. Fue solo cuando fue invitado. Y llamó el Eterno a Moshe. Entonces, ¿qué dice después de ese versículo? Y el Eterno lo llamó desde el Ohel Moed diciendo. Es decir, el propósito de toda esta estructura del Mishkan era que el Eterno hablara con Moshe. Y eso dicen los sabios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de todo este Mishkan. Que el Eterno quería hablar con Moshe. Algo quería hablar con Moshe. Y alguien parece que entró y oyó una conversación ajena. Bueno, yo se lo digo en broma porque en realidad, bueno, mi idea que estoy ahí en el trabajo, con tanta gente ahí, uno se da cuenta de estas cosas, claro, la gente de repente tiene la tentación de estas cosas y se producen más problemas a la larga. Mejor mantenerse donde uno lo llaman y donde no lo llaman, mejor no vaya. Pasa, no es que uno escucha muchas cosas porque no orejan, pues. Pero, Y no. Bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Entonces, todo esto nos habla, ¿cierto?, de la cercanía. Quiero, no sé si nos da para tanto, así lo podemos ver rápidamente. Nosotros entramos próximo a la festividad de Pesaj. En Pesaj había un corbán, el corbán de Pesaj, que se ofrecía el día 14 de Nisan. En esa primera noche tenía que consumirse, ¿cierto?, plenamente.
También conmemoramos, ¿cierto?, en ese día la cena o la noche del Seder. Ese Corbán de Pesaj se consumió por primera vez en Egipto, en la seguridad de las casas, ¿cierto?, mientras el Eterno pasaba con ese, ese ángel trayendo aflicción a todo el pueblo de Egipto, causando la muerte de los primogénitos. Pero a ver la sangre, ¿cierto?, puesta en ese dintel, en ese poste de la casa, el Eterno pasó por encima, pasó por alto, el destructor, y no trajo, ¿cierto?, desgracias a sus hogares. Todo este Corbán de Pesaj, este sacrificio, nos habla, ¿cierto?, de la redención. Es una marca de la redención. ¿Por qué este símbolo de sangre tiene que traer un símbolo de redención para el pueblo de Israel? De hecho, el exilio, ¿cierto?, o la galut, en hebreo, ¿cierto?, la palabra galut, geulá, siempre se conectan. Geulá, redención; galut, el exilio. El exilio del pueblo de Israel fue en las 4 direcciones, ¿cierto? Y el estado peor del exilio de Israel demuestra solo lo siguiente: que físicamente, espiritualmente, el pueblo ha pecado, se ha separado y se ha distanciado, ¿cierto?, de la espiritualidad de Dios y su cercanía. Se ha alejado de Dios. Se encuentra lejos, ¿cierto?, del único maestro, ¿cierto?, de la humanidad, el Creador. Entonces la redención es la única forma física y espiritual que fue elegida, ¿cierto?, para generar una unidad. Esto refleja también el regreso a casa del pueblo de Israel, su unificación ante Dios. La esperanza del pueblo de Israel siempre ha sido la redención desde los 4 confines, las 4 esquinas del mundo. Por eso tomamos los 4 Sitziot, ¿cierto? Los besamos y pedimos que seamos recogidos de los 4 rincones de la tierra. Pero este simbolismo se encuentra en el significado del Corbán de Pesaj y en la sangre. La sangre, ¿cierto?, que circula por las venas nuestras, ¿cierto?, de cada persona. La sangre, como dice la Escritura, la fuerza vital de las personas. La palabra sangre, o dam, se compone de 2 letras, ¿cierto?, la dalet y la mem. El valor numérico, ¿cierto?, de la dalet es 4 y el de la mem 40. Y estos simbolizan, dicen, la diversificación en 4 direcciones también. La sangre es el fluido por el cual circula la vida, por así decirlo, en toda dirección del cuerpo humano. Hacia arriba, hacia abajo, un lado, hacia el otro. Va circulando en todas direcciones la sangre. Pero permanece a su vez dentro del cuerpo y no se derrama. Si se derrama, muchas veces se muere. O bueno, es que hay alguna apertura. En cambio, por otro lado, la palabra Adam, hombre, ¿cierto?, tiene 3 letras. Las mismas Dalet y Mem sumados a la letra Aleph al principio. Adam. Y también, ¿cierto?, habla de que la espiritualidad este sentido de la persona, ¿cierto?, pasa por nosotros esta dama, esta sangre. Y la palabra Aleph o la letra Aleph significa el número 1, que es la unidad. O sea, esta sangre nos hace uno. Está en una unidad de nuestro cuerpo físico. Y esto es lo que también traen, ¿cierto?, los sabios respecto al Corbán Pesaj, que habla de la unidad. Y nos habla de esta sangre. Y esta unidad. Y este Dios, ¿cierto? O sea, tenemos sangre pero nos falta el Aleph. La parte divina, Elohim, Dios. Un animal, dentro de un año, tenía que ser, ¿cierto?, apartado un año para poderse comer. No podía romperse de él ni un hueso, ¿cierto? Ni podía, obviamente, ser cocinado de ninguna forma, ni consumido. Tenía que conservar esta carne como un todo. Y luego de cocinarse, esta carne se desintegraba, obviamente. Ahora, realizada por Israel justo en ese momento del éxodo en Egipto, atestigua, dicen los sabios, la unidad de Dios en ese momento. La sangre, por su propia naturaleza, que significa 4,
también tienen la letra 4 y 40, como las direcciones cardinales, se usaba para unirnos al Creador en ese momento. La sangre derramada en obediencia al mandato divino pintaba, ¿cierto?, los postes de las casas para simbolizar así también que ese pacto, ¿cierto?, donde la persona era una con Dios, también, digamos, sus casas eran uno con Dios en ese lugar, en sus hogares. Y había un esfuerzo de cada uno de ellos, ¿cierto?, en que su hogar y su familia, así como todo el pueblo de Israel, fueran uno con Dios en ese momento. El objetivo, ¿cuál era? Que así como esta sangre recorre, ¿cierto?, y le da la vitalidad al pueblo, a una persona, también le dé, ¿cierto?, a toda la nación la fuerza y la vitalidad y la vida. Porque algunas vidas se extinguieron en esa plaga, pero en cambio las de ellas permanecieron vitales, ¿cierto?, y vigorosas. Después el primogénito tendría su papel también en el pueblo de Israel. Y luego esto pasaría a los levitas. Entonces, por otro lado, también la sangre del pueblo de Israel ha sido derramada a lo largo de la historia. Y ha sido derramada quizás en las 4 direcciones cardinales también, en todo el mundo. Pero así también como la redención de Pesaj era un corbán, un sacrificio, cuando llegaron a convertirse en una única nación, hubo que haber sangre de por medio. Hay quien dice que también sucederá así con el pueblo de Israel, donde también se derramaría sangre en todas direcciones, ¿cierto? Hasta, y por algunos dicen, citando a Daniel, estos 4 imperios, Babilonia, Persia, Media y Grecia, y Roma, perdón, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Todo esto, ¿cierto? También estas 4 imperios, ¿cierto? En las 4 direcciones cardinales, también al final de todo nos íbamos a unir a Dios. Y en aquel día será Dios uno y su nombre será uno. Entonces Dios nos reunirá desde los 4 confines de la tierra, dice el libro de Isaías. Entonces, bueno, ¿qué tenemos y qué hemos mencionado? El sacrificio nos acerca a Dios, pero nos acerca también a la vida. Y la vida, ¿cierto?, que está en la sangre, nos habla también de la vitalidad que recorre por nosotros. Pero esa vitalidad no solamente tiene que estar en nosotros, sino que en nuestros hogares, protegiéndonos, ¿cierto?, resguardando que la vida no se derrame fuera de él. Hay algo, ¿cierto?, profundo en todo lo que hemos mencionado, porque lo mismo pasaba en el altar. Todo esto tenía que ser sacrificado en el altar, no en cualquier lugar. La sangre no se derramaba en cualquier lugar, tenía que estar ahí contenida. La fuerza vital, ¿cierto?, que tenemos nosotros no puede ser derramada o dispersada en cualquier lugar. Por eso que la ceremonia de Pesaj siempre ha sido una ceremonia íntima, porque es la fuerza, la vitalidad del pueblo, ¿cierto?, estar unidos. Y no puede, digamos, compartirse con cualquiera esta vitalidad, no romper esa unidad, tiene que ser algo íntimo, en nuestros hogares o ya sea en nuestra comunidad. Este sacrificio nos habla de esto, de la profunda espiritualidad y conexión que tenemos con Él. Dios en nuestra vida, el que nos da la vida. Y sabemos que Él está en medio nuestro y circula en medio nuestro. Y no podemos dejar que algo salga de acá. Todo debía ser consumido dentro del hogar. Esa noche, en ese momento, cuando Dios estaba haciéndose presente, tenía que estar en medio de ellos. Entonces, bueno, la ceremonia de Pesaj siempre es esto, un recuerdo de nuestra cercanía. Si tenemos gratitud porque nos sacó de Egipto, tenemos alegría, estamos plenos de gozo en esa noche de Pesaj, acercándonos a Él y sabemos que Él está en medio nuestro y está, por así decirlo, rodeando nuestro hogar, está en medio nuestro. Bueno, esto es nuestra pequeña reflexión, ¿es cierto?, sobre los sacrificios y Pesaj, y esperar que podamos nosotros tener un buen Pesaj, porque estamos a punto de vivirlo, ¿cierto? Ya no alcanzamos a ver otro Shabbat hablando de Pesaj, bueno, el próximo, pero vamos a estar en Pesaj prácticamente. Entonces, lo importante es entender esta naturaleza de los sacrificios, que tenemos que acercarnos a Él.
Pesaj es Corbán Pesaj, sacrificio de Pesaj. Ese día nos acercamos a Él como en ningún otro momento del año quizás lo hacemos. Porque el sacrificio de Yom Kippur era algo nacional por cada uno de nosotros por alguna falta. Pero el Corbán de Pesaj es para sentarnos en su mesa y comer junto a Él. Es el momento más íntimo, ¿cierto?, que logramos con Él. Así que es un día especial que nos preparemos de la mejor forma, ¿cierto?, para ese momento. Amén. Algunas comunidades cuando celebran Pesaj en reunión, se junta toda la comunidad, esa noche no salen, se quedan ahí, hacen vigilia, no salen, porque se supone que va a pasar el ángel de la muerte. Ahí, en ese día, ¿cierto?, tenemos que revivimos, ¿cierto?, todos esos momentos. Realmente los recordamos, estamos ahí. De todas formas, ¿cierto?, podemos ver, y todo lo que hablamos, y que la gente está preocupada hoy día, ¿qué va a pasar con el mundo? Lo que está pasando. Bueno, es un buen momento para decir, en medio de toda la tiniebla del mundo y todo lo que está ocurriendo, estamos acá hoy día en su mesa íntimamente, invitados por Él, alejados de todo eso, y sabemos que Él nos va a redimir y a salvar de todo esto. Entonces, lo importante, ¿cierto?, es que aun cuando esté pasando todo esto alrededor, estamos ahí en su mesa, íntimamente con Él, y Él nos da esta vitalidad y sabemos que Él traerá pronto nuestra redención. Y eso es lo que recordamos, ¿cierto? Y para eso hay que trabajar. Sí, que trabajar en nosotros. Bien, muchas gracias a todos por su tiempo. Shabbat Shalom. Chao, chao.